Muy buenos días, mi nombre es Rafael Fernández de Castro, soy el director del centro. Mario, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy a todos ustedes la bienvenida a este webinar sobre justamente el tema del impacto del COVID-19 en la comunidad migrante, en la comunidad mexicana, en los Estados Unidos, en la comunidad latina. Y para eso tenemos un extraordinario panel de amigos que justamente todos están trabajando desde sus distintas trincheras en resolver este problema. La verdad es que hace unos 10 días salieron unos artículos muy fuertes sobre el impacto en los mexicanos, en la comunidad migrante en California, específicamente en Los Ángeles, que se ha convertido en la nueva Nueva York en cuanto al impacto. Y luego le hablé a mi amiga, la embajadora Marcela Celorio, para decirle, Marcela, tenemos que hacer algo. Y Marcela inmediatamente dijo, claro, vamos a hacer, ahorita vamos a hablarle aquí a las gentes que trabajan en este tema. Así es que gracias, querida embajadora Marcela Celorio, cónsul de México, cónsul general de México en Los Ángeles. La extrañamos aquí en San Diego, antes era la cónsul, nuestra cónsul aquí en San Diego. Bienvenida, Marcela, gracias por acompañarnos. También va a estar con nosotros la doctora Elizabeth Farfán. Ella es antropóloga médica de la Universidad de Houston y justamente ella estudia el tema del acceso de los latinos, del acceso de la comunidad a los servicios médicos. Gracias, Marcela, doctora Marcela, perdón, Elizabeth Farfán Santos, por aceptar nuestra invitación. Quiero darle también la bienvenida a Francisco Moreno. Él es un activista mexicano ya con muchos años en Los Ángeles, le pone muchas ganas y gracias porque contigo, Francisco, vamos a poder ver el punto de vista justamente de la comunidad. Y también está con nosotros el doctor Ilan Shapiro. Él también es un doctor día y noche, está trabajando por la comunidad latina, por la comunidad mexicana en Los Ángeles. Antes estuvo en Chicago. Así es que gracias, Ilan Shapiro, por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros la lucha de todos los días. Y me va a acompañar para ser, digamos, el coanfitrión de esto, mi querido amigo, el doctor Mario Melgar Aladid. Mario es un gran conocedor de la relación México-Estados Unidos. Él es editorialista del Universal, en esa capacidad nos acompaña. Yo quiero agradecerle mucho al Universal hacer esta transmisión con nosotros, con una red de periódicos entre los que están El Informador de Jalisco, El Siglo de Torreón, El Pulso de San Luis Potosí, El Debate de Sinaloa, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, El Siglo de Durango y La Crónica de Baja California Sur. Así es que bienvenida a toda esta red de periódicos, gracias al Universal. Y si quieres empezamos contigo, Mario, ¿por qué no nos platicas un poco qué nos dijeron esos editoriales de Los Angeles Times, de New York Times? Y después, si les parece, si te parece bien, Mario, pasamos con nuestros panelistas a preguntarles cómo ven ellos este impacto en la comunidad. Si nos pueden platicar desde sus trincheras, los cuatro, cómo está afectando a los mexicanos, cómo está afectando a los latinos este COVID-19. Adelante, Mario Melgar, y me da muchísimo gusto. Mario y yo fuimos compañeros hace muchos años en la escuela B. Johnson de Public Affairs, justamente allá en Texas. Mario está en San Antonio, ha aguantado el frío, ha aguantado las heladas, ha aguantado todo. Es que un gran gusto, Mario, y qué bueno que nos acompañes en esto y que seas parte de este diálogo que vamos a tener con nuestros cuatro activistas de alguna manera, todos ellos. Adelante, Mario. Tu micrófono. Sí. Muy buenos días, Rafael. Perdón por la falla técnica. Un gran gusto estar con ustedes esta mañana y un privilegio, bueno, participar en esta mesa con expertos como los que has mencionado ya y en donde me encuentro también con amigos de muchos años y de muchas batallas. Creo que el inicio que has diseñado, Rafael, es importante porque fue justamente la prensa la que detona, bueno, pues esta preocupación que ahora ya es generalizada y fueron fundamentalmente dos artículos, uno del periódico
The New York Times y otro del periódico Los Angeles Times, los que pusieron el acento en los problemas de COVID-19, pero referidos específicamente a la comunidad latina en el país. Estos reportajes, bueno, mostraron que hay un problema de desigualdad muy notoria, de injusticia entre los distintos grupos de las comunidades que integran ese enorme elenco que es la ciudad de Los Ángeles. Curiosamente, nos hemos percatado de que si bien hemos creído que Nueva York es el lugar del hacinamiento, digamos, de las personas de bajos recursos, resulta que Los Ángeles tiene una tasa muy alta de hacinamiento precisamente en las comunidades pobres, lo que los técnicos epidemiólogos han caracterizado como una parte, digamos, importante para afectar la propagación del virus. Hay un reportaje muy interesante de un hospital en Los Ángeles, el Martin Luther King, de lo que pasa y de las desigualdades que existen, en donde 8 de cada 10 personas que fallecieron en el mes de enero eran hispanos, lo cual es una cifra pues, realmente que llama la atención y que preocupa, y que el punto es que llegan a reflexionar que en esas zonas depauperadas, las personas mueren 4 veces más que en las zonas ricas, lo cual bueno, es una llamada de atención porque ha sido precisamente el COVID-19 el que ha mostrado un sistema hospitalario separado y desigual, con un sistema de financiamiento también separado y desigual. Voy a dar algunas cifras para tener la oportunidad de escuchar a los expertos, pero por ejemplo, la tasa de mortalidad de COVID en residentes latinos en Los Ángeles es triple de los llamados blancos. A la mitad de enero había una tasa diaria de 48 muertos por 100,000 residentes respecto a latinos. Pero curiosamente esta misma tasa respecto a personas caracterizadas en estos cartabones como blancos era apenas de 16, es la diferencia de 48 a 16 es espeluznante. En la comunidad afroamericana, esta cifra, 48 para latinos, 16 para blancos, era de 23, y en los asiáticos americanos era de 20. Fue bajando la incidencia de mortalidad a final del mes de enero, pero de todas maneras siguió siendo la diferencia entre latinos y blancos el triple. De esta manera, 33 hispanos, latinos, morían diariamente, mientras que solamente 12 blancos, bueno, solamente no es la palabra conveniente, mientras que 12 blancos morían y 14 afroamericanos. Esta desproporción no es otra cosa pues que un problema de una desigualdad de las comunidades de llamar la atención. La tasa de mortalidad en Los Ángeles, en las áreas pobres, es 4 veces mayor que en las áreas privilegiadas. En el condado de Los Ángeles, los más pobres, las cifras son de 60 personas por 100,000, mientras que en las ricas, decía yo, por 17, los pobres a fin de enero se modificó para que en las áreas pobres fueran 35 por 100,000 y los ricos 12 por 100,000. El COVID ha sido, bueno, con estas cifras y otras devastador, particularmente en esas zonas pobres, particularmente en la comunidad llamada hispana o latinos, pero curiosamente, fundamentalmente en las comunidades mexicanas, en la comunidad mexicana, por ser esta mayoritaria. ¿Cuáles son las razones que estos artículos de investigación periodística aducen para que el COVID se haya mostrado con tanta crueldad en estas zonas pobres? La densidad habitacional, consecuentemente el hacinamiento de las familias, la mayor proporción de trabajadores esenciales que están integrados al grupo de latinos, los que no trabajan en casa, y una estadística interesante con lo que terminaría yo esta presentación simplemente de arranque, es que entre trabajadores esenciales están integrados por 55% de latinos, 48% de afroamericanos
y apenas 35% de blancos. Es decir, hay una gran disparidad y todo está explicando, bueno, pues esta desigualdad latente sobre la que vamos a platicar el día de hoy, Rafael. Excelente, Melgar. Quiero decir tres cosas. Una, for those of you who want to listen to this in English, there's a button down that it says interpretation. Just use it and you could listen to this either in English or in Spanish. And thank you, Mariana Lopez, for being the translator. También quiero decir que el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales es nuestro socio en este webinar, así es que yo, como asociado de Comexi, también le agradezco al Comexi ser asociado de estos webinars. Y quiero insistirle a todo el público que nos está escuchando que hay un botón abajo que dice preguntas y respuestas. Pónganos sus preguntas, nuestros panelistas las van a estar contestando. Queremos que esto sea de lo más dinámico posible, así es que por favor pongan ahí sus preguntas. Yo empezaría contigo, Elizabeth Farfar Santos, antropóloga médica. ¿Cómo ves, digamos, por qué yo te preguntaría, explícanos qué tan fuerte es el golpe a los latinos? ¿Qué tan fuerte es el golpe a los mexicanos en California, sobre todo, y en general en los Estados Unidos? Tú estás allí en Houston. Pues esa sería la pregunta. Si nos puedes, digamos, decir las dimensiones de este brutal, yo te diría, golpe a la salud de la comunidad latina y mexicana en los Estados Unidos. Sí, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias por invitarme. Es muy importante este tema que estamos platicando hoy día. Voy a hablar en inglés, es un poquito más cómodo para mí. Thank you so much, Mario, for putting out those important statistics. I think that it is very, very important that we know what these numbers look like for Latinx communities. Elizabeth, déjame decir, para los que nos están escuchando, sobre todo el Universal, hay un botón de interpretación. Por favor, vean el botón de interpretación. Es que lo dije en inglés, no en español. Y ahí le pueden poner en español para que puedan escuchar a Elizabeth en español. Discúlpame, Elizabeth, la interrupción. Adelante, por favor. Está bien. Y déjame saber, Mariana, si estoy hablando muy, muy rápido. A veces me emociono. Certainly, one of the most important statistics that we need to understand is that Latinos do make up the majority of essential workers. And this is one of the main reasons that we're seeing our communities affected the most. We see the word as an anthropologist. It's always important for me that we define and that we break down exactly what we're talking about. So when we see the word essential workers thrown around, but what exactly does it mean, right? These are the people that work in fast food. These are the people that work in grocery stores. These are the people that work cleaning and maintaining the essential functions of hospitals and schools, that are taking care of children. These are people who are maintaining the cleanliness of our infrastructure, of our cities, and who have not been able to stay home, right? Who have not had the option, the privilege to socially distance or socially isolate or quarantine in their homes. You have people who are, able to go to work and who are hiring Latinos to take care of their children or to clean their houses, right? And so, our communities are putting themselves at risk daily since the beginning. And we have seen that this has really, really taken a toll in terms of the number of people that are being infected and now the number of people that are dying. I'm not surprised by the numbers in California. In Texas, the numbers are the same. In Houston, the Texas Medical Center reports that there's more than 54% of the Latino population that has COVID and died from COVID. It is the largest group, the largest number of people that are dying from COVID. So being essential workers and being of working class or working poor status is an important factor, because this also means that a lot of our members of our communities are uninsured. In Texas and in the United States in general, Latinos represent one of the largest uninsured groups, especially in Texas. This is a little bit different from California, because California expanded Medicaid under the Affordable Care Act, which covered a lot of Latinos that were not covered in Texas. And so many more Latinos are uninsured in Texas, even than in other places, because of the policies under the Affordable Care Act. So this is another issue that we're seeing. And for me, it's very important that we talk about the barriers. Latinx communities are very diverse. Yes, over half are Mexican,
but then we also have so many other communities, Central American, South American, from a lot of different places. And we have various immigration statuses within our families. So we know that the normal Latinx family is a mixed status family, where you can have anywhere from, you can have all of the statuses in one family. You have US citizens, you have legal residents, you have visa holders, you have undocumented immigrants, all in one family. If you have a family where the parents are undocumented or legal residents that haven't been here for 5 years or more, these are people that are really excluded in the healthcare system. They are excluded under the Affordable Care Act, and they have been excluded by immigration policies since the 60s, right? Immigration policies that have made access to welfare services really difficult for our communities and purposefully confusing. So for example, when the Affordable Care Act was rolled out, the first thing that they said was that undocumented immigrants would not be covered under this policy, and legal residents who are here for less than 5 years would also not be covered. So what does this do? First of all, it creates a lot of confusion and fear in our communities. A lot of people were confused as to whether people who are legal residents who have been here longer were confused as to whether they were eligible, afraid to access insurance, afraid to go to the doctor, thinking that their status would be affected. You have immigrant parents who have citizen children who are not accessing the services that their children are eligible for because they are afraid that it could affect them negatively in some way. So there's a lot of the immigration policies for many years, but especially since the 60s, have been linked to health services and reducing health services and other public services. And this has disproportionately affected Latino communities for many years, and we're just seeing the results of that now in this emergency. Sí. Rafael, Rafael, el mute. Así es, efectivamente. Una disculpa, ahora fui yo. Ilan, tú estás como director médico de Bienestar y Salud. ¿Cómo experimentas tú este sufrimiento de los latinos, de los mexicanos? Ahí en Te puedo platicar que han sido meses muy difíciles. Pocas veces, y eso que como médicos siempre estamos, y es más, ni siquiera como médicos y médicas, sino como gente de salud, estamos acostumbrados a realmente estar expuestos a tensiones, presiones y historias muy fuertes. Los últimos, ya podemos decir el último año ha sido devastador para nuestra comunidad. Lo que empezamos a ver en febrero, primero tenemos que imaginarnos que nuestra comunidad depende completamente en clínicas comunitarias y ahora sí que un ente que no se conoce en México, pero son una combinación de fondos federales con estatales manejados por privados, que es lo que son comunidades y centros comunitarios federalmente conocidos, que es donde yo trabajo. Entonces, la gente realmente presencialmente llegaba a estos lugares para que realmente sean atendidas. A partir de febrero y marzo, eso es completamente destruido. Ese sistema de salud que era como, ahora sí que el que realmente respondía para la diabetes, la hipertensión, las pandemias, las vacunas, esos mamogramas que necesitamos, todas las cosas que estamos platicando y lo que estaba comentando la doctora Farfán, que eran importantísimos para nuestra comunidad, desaparecen. ¿Por qué? Porque la clínica en un principio no estaba lista y preparada para saber qué estaba pasando con esa pandemia. Entonces cambiamos toda esta salud hacia el problema de telemedicina. Y ahí venimos otra vez con el siguiente golpe que tenemos con nosotros, que nuestra comunidad, en teoría, pues no, o sea, sabemos que hay muchos problemas y muchos, lo que se llaman gaps, lo dicen en inglés los gaps, esas barreras estructurales que han habido de tecnología, teléfono, económicas, y realmente empezamos a ver que pues necesitamos llegar a ellos de alguna manera. Entonces la comunidad, en lugar de echarse para atrás, empieza a reaccionar con teléfonos. Empezamos a ver, ahora sí que hasta los abuelitos por teléfono, gente que nunca había utilizado un teléfono como un método de salud, se empieza a acercar mucho más a esto. Respondiendo un poquito más, Rafael, lo que decías de qué está pasando con nuestra comunidad. Mucha gente me pregunta, doctor Shapiro, ¿por qué el COVID-19 está mutando y atacando más a nuestra comunidad? ¿Por qué realmente está pasando esto? Y digo, la doctora Farfán
tomó la parte estructural. Pero hay que recordar que esto no es un milagro. Son décadas de problemas, donde tenemos problemas nutricionales fuertes, donde hay comida, pero es una comida basada en carbohidratos y alto contenido de cosas que no debemos estar consumiendo. Hay algo que también están expuestos en nuestras comunidades, algo que se llama el estrés tóxico. Entonces, aumenta la posibilidad de que nos enfermemos, no nada más contra el COVID-19, sino contra todo lo demás. Y le podemos ir aumentando esos problemas de que vivimos en comunidades cerca de carreteras. Entonces tienes también el problema de justicia ambiental. Y sobre todo aquí Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles y el área que tenemos aquí de Long Beach, es uno de los puertos más importantes de todos Estados Unidos. Entonces, un porcentaje impresionante de la mercancía pasa por aquí. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra salud? Que todas estas cosas utilizan gasolina y se queman. Entonces, los centros de nuestras comunidades también están teniendo más asma. Entonces, tienes todas estas cosas que se están cocinando ahí. Lo único que necesitas es una pandemia para demostrar que nuestras comunidades están sufriendo y que están siendo empujadas a un problema real de justicia social, aunado a la parte de salud pública. Y desgraciadamente mi pobre miedo, Rafael, y te lo digo completamente, es que yo estoy viendo cómo, y digo, hemos hecho muchas llamadas para preguntar a la gente qué necesitan, qué información necesitan. Y las tres cosas primeras que hacemos, porque hicimos un ejercicio así con Univisión, con nosotros y con otras radiodifusoras, y la gente llega y nos habla y nos pregunta por comida. Nos pregunta por realmente cómo pagar la renta. O sea, seguro porque perdieron el trabajo, lo poco que tenían y ya no pueden tener seguro. Entonces, y luego, por sí, hay una pandemia. Entonces, el problema de resiliencia de nuestra comunidad va a ser importantísimo de resolver. Ahorita, hoy, tenemos que definitivamente movernos con la vacuna, pasar el mensaje, quitar todos los mitos y miedos, porque tenemos que empezar a vacunar nuestras comunidades contra el miedo con una dosis de verdad. Y son cosas claves que tenemos que hacer en este momento para empezar a cambiar todo lo que pasa, lo que está pasando, porque te puedo jurar que van a haber más pandemias. Ni modo, es la realidad, van a haber más pandemias. La pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado de nuestra comunidad? ¿Nos vamos a quedar igual? ¿O vamos a decir lo mismo, que otra vez los latinos, los hispanos fueron los que más sufrieron? Y es a donde yo estoy Ahorita preocupado. le vamos. Excelente. Y le vamos a preguntar a Francisco Moreno. Tú eres un activista, Francisco. ¿Cómo se siente desde la comunidad? ¿Había habido algún golpe más fuerte en los últimos 30 años? ¿Cuántos años tienes tú en Estados Unidos? ¿Como 20, 30? ¿Había habido algo más fuerte que hubiera afectado tanto a nuestra comunidad como esto, Francisco? Y después, desde luego, le vamos a pasar la palabra a quien tiene justamente pues, una mirada muy importante en Los Ángeles, que es justamente la cónsul Celorio. Pero adelante, Francisco, platícanos, ¿le había pegado algo tan fuerte a nuestra comunidad como esto? Sí, gracias. Gracias por la invitación, Rafael. Y pues saludo a todos mis compañeros y compañeras. Miren, justamente yo tengo 38 años aquí en Los Ángeles. Realmente lo que acaban de describir tanto el doctor Mario como el doctor Shapiro, como la doctora Elizabeth, justamente estoy haciendo aquí mis notas y no había pasado esto mínimo en todo lo que yo tengo aquí en Estados Unidos. Yo le podría llamar como una tormenta perfecta, como le dicen aquí, the perfect storm, en la cual se conjuntan lo que han mencionado aquí, que son elementos claves. Primeramente tenemos a una comunidad latina, mexicana, viviendo en hacinamiento, porque en Los Ángeles es carísima la renta, la propiedad es carísima. Hay mucha gente que se está yendo de Los Ángeles porque una casita que no vale nada cuesta $500,000, o las rentas no bajan de $2,000 por un departamento de una recámara con un baño, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra gente? Pues tienen que vivir un montón en un departamento. Y al vivir un montón en un departamento, en una casa, pues eso obviamente, ahora, segundo, tienen que salir a trabajar. Toda esta gente, la mayoría, el 99% de nuestra comunidad tiene que salir a trabajar porque no tienen la comodidad de tener un trabajo para trabajar desde casa. Entonces ya tenemos otra cosa ahí. Lo menciona mi amigo y gran amigo, el doctor Shapiro. También el problema de la aseguranza, del seguro médico, que mucha gente también ya se quedó sin seguro. Entonces obviamente no tienen ni para dónde. También tenemos las condiciones que ahorita la van a tomar ustedes los doctores, que son las condiciones preexistentes como es la diabetes, la alta presión, que los mexicanos en general
a lo que yo sé, más del 50-60% sufrimos de la diabetes en México y aquí, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto se ha conjuntado, Rafael, para darnos este resultado atroz, fatal. Personalmente y en mi círculo profesional con activistas, se nos han muerto bastantes y personas muy valiosas para nuestra comunidad, líderes comunitarios y aún así como personas, pues simplemente trabajadores. Hace unas semanas estuve por ahí visitando los campos de Oxnard, aquí en California, que es donde se concentra una gran cantidad de trabajadores agrícolas, también con un golpe tremendo para toda nuestra comunidad, no nada más aquí en la ciudad, sino también en las comunidades agrícolas. Así es que yo creo que todo esto que ya lo han mencionado aquí es justamente una receta perfecta para volver a tener otro problema. Y lo que dice el doctor Shapiro es importantísimo. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué vamos a hacer en estos rebrotes que están mencionando? Y una cosa importante para terminar, el miedo, Rafa. El miedo que está causando todo esto, de que uno no sabe, ahora sí sale uno a la calle, como decimos en México, con el Jesús en la boca, a ver qué es a ver si voy a volver contaminado o no contaminado. Gracias. Gracias, Francisco. Le paso la palabra a la embajadora Marcela Celorio. ¿Cómo ha vivido la representante de México en Los Ángeles probablemente la circunscripción más importante consular que tiene México en Estados Unidos, porque ahí está el mayor número de concentración de mexicanos en los Estados Unidos? Marcela, ¿cómo has vivido esto? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Gracias, Marcela, por tu entusiasmo para organizar esto y porque me consta que estás en la trinchera chambeando todos los días ahora sí que desde tempranito por la comunidad mexicana. Adelante, Marcela, por favor, y gracias por tu entusiasmo. Muchísimas gracias, Rafa. Fíjate que escuchándolos, hablando de los retos que ha enfrentado la comunidad migrante en este país y pues realmente coincidiendo en que nunca habíamos enfrentado un reto de esta magnitud. Sí me recuerda un poco otros retos de otra naturaleza, como el que enfrentamos en 2016, y no voy a abundar en ello. Pero siempre persiste ese miedo en la comunidad. En este momento es el miedo a nuestra salud, a perder la vida. Para los migrantes más vulnerables, si nosotros nos ponemos en sus zapatos, otros retos de índole político, miedo a las deportaciones, miedo a que sus hijos no puedan concluir sus estudios. Como lo dije en 2016, que despertamos a una pesadilla que nos duró muchísimos años, al menos así se sintió. Es contundente que siempre cuando hay una calamidad, cuando hay un reto de esta magnitud, las minorías siempre son las más impactadas. No importa la naturaleza del reto. Y lo que han comentado es que, y lo dijo Ilan muy bien, que estos son décadas de que tenemos sistemas de que no están resolviendo y no están respondiendo a las necesidades de las minorías. Los datos son contundentes y ya lo habló el doctor Melgar con los reportajes que hicieron estos diarios, pero nosotros, por ejemplo, que llevamos un seguimiento en California, los datos más recientes es que tenemos contagiados 3 millones, casi 3.500.000 personas y han muerto cerca de 50,000. Lo que hace a Los Ángeles precisamente hay 1.200.000 contagios. O sea, somos la tercera, es un tercio de todo lo que hay en California, y de muertos aproximadamente 20,000. Y los confirmados, y aquí es donde los números no cuadran, tenemos confirmados mexicanos en el condado 355, cuando sabemos que el grupo étnico más impactado son los latinos con un 48%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y quizá más adelante lo vamos a hablar. Es que no es suficiente. Este número que les dije de fallecidos mexicanos son los que han llegado al consulado a pedirnos apoyo
para el traslado de sus seres queridos a México. Pero hay muchos más que no llegan al consulado, de los cuales no sabemos. Y entonces, ya me pasé de los 3 minutos. No, adelante, Marcela, por favor. Pero es importante, y con esto concluyo para continuar, porque vamos a hablar de las causas y de lo que podemos hacer, no es suficiente. Esto demuestra que durante décadas, durante años, no hemos podido resolver un tema, y no solamente en el frente de salud, sino en otros temas. Marcela, aprovecho de una vez. Gonzalo López está preguntando cuál es la política del gobierno mexicano para la defensa de los migrantes en Estados Unidos, y José Betancourt, si el COVID está haciendo que se incremente el retorno de mexicanos a México, de Estados Unidos a México. ¿Qué les contestarías, Marcela? Y luego le paso la palabra a Melgar. Respecto a la política de protección del Estado mexicano, porque yo hablo del Estado mexicano, no de un gobierno, eso es importante apuntarlo. Este consulado tiene 135 años aquí protegiendo a la comunidad. Quizá podríamos hacer una nueva conferencia, Rafa, porque da para mucho hablar de todos los esfuerzos del Estado mexicano para proteger. Lo único que les puedo decir es que tenemos 50 consulados en Estados Unidos, que es el único país que tiene esa infraestructura, y es en respuesta precisamente a una comunidad mexicana que así lo ha demandado, y que una de las columnas más importantes de la política exterior de México es la protección a los mexicanos, y sin duda la más sensible. Y bueno, pues tenemos grandes aliados con las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, aquí está el doctor Shapiro, que nos ha ayudado muchísimo, y también con Francisco Moreno y las organizaciones de activistas, de líderes comunitarios. Sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos, pero bueno, eso da para mucho. Y la segunda, me decías, Rafa. La segunda es si se está regresando más mexicanos, hay más retorno por el COVID. Si está expulsando... Hay versiones muy distintas de quiénes están regresando o no, precisamente por lo caro que está Los Ángeles, que ya lo dijo Francisco Moreno. Muchas personas sí están decidiendo cambiar de residencia. Voy a poner el ejemplo de los mariachis aquí en la Plaza de Santa Cecilia. Estaban viendo que, por ejemplo, bueno, pues ¿dónde van a, o sea, si no actúan, si no, they don't perform, ¿dónde van a obtener recursos? Entonces muchos de ellos ya decidieron irse a trabajar al campo y se están emigrando, muchos dentro del propio país y muchos regresando a México. Sin embargo, nuestros datos de aquellas personas que quieren regresar y quieren saber en dónde pueden vivir, dónde pueden sus hijos ir a la escuela, lo del menaje de casa, los datos no han cambiado. Gracias, Marcela. Mario, ayer que platicábamos con ustedes, ¿hay un tema o no cultural en los latinos, en los mexicanos, para no asistir al doctor? Me preocupa esto porque estamos sabiendo ahora que ya viene la respuesta, y la gran respuesta en los Estados Unidos ha sido la vacuna, porque hay que recordar que con el anterior gobierno volteó para otro lado, francamente, hay que decirlo abiertamente, a nivel federal. Pensando en las vacunas, ¿realmente los latinos, los mexicanos están haciendo la cola, o hay alguna cosa cultural, alguna cosa, digamos, también estructural que se los impida? ¿Por qué no empezamos contigo, Mario? ¿Qué otra pregunta les quieres hacer a los panelistas? Y volvemos a hacer una ronda con los panelistas. Adelante, Mario. Si quieres hacer un comentario y hacer una pregunta, adelante. Tu micrófono, Mario. Listo. Otra vez. Yo quisiera mencionar que en el hilo de la conversación podría ser interesante algo que me acabo de enterar que sucedió en el Valle Imperial, que colinda con México, porque el alcalde de esa demarcación política le envió una carta al presidente Biden solicitando que pudiera apoyar la vacunación de mexicanos, porque esto permitiría mitigar, bueno, el daño económico que está sufriendo esa parte que colinda con el estado de Baja California.
Me parece muy interesante que esto ocurra porque entre los demócratas empieza a existir ya este, digamos, reclamo al presidente de los Estados Unidos de cumplir, bueno, pues las promesas expresas o veladas de su campaña. En el mismo tenor, me acabo de enterar de una carta que escribe un senador local en Texas al presidente Biden, explicándole más o menos lo mismo que dice el periódico New York Times y Los Angeles Times y que hemos hecho mención, que lo mismo exactamente está ocurriendo a nivel local y no nos olvidemos que, como decía aquel político famoso Tip O'Neill, toda la política es local y tiene un significado muy importante que en la parte, digamos, hispana, fundamentalmente mexicana, de San Antonio, por ejemplo, para llegar a cosas más específicas, hay un problema exactamente igual a lo que está aconteciendo en los barrios pobres de Los Ángeles. Comunidades que no tienen acceso a los sistemas de salud, que no tienen seguro. Y en la parte cultural yo creo que se han ido rompiendo todos esos esquemas de preocupación. Es probable que existan todavía, pero yo creo que hay un gran interés y afán de la comunidad mexicana por la vacuna. No hablando de gentes que carecen de todo, sino de quienes tienen de más. No es menor el asunto cultural de que entiendo que hay ya más mexicanos vacunados en Estados Unidos que los mismos mexicanos que se han vacunado en México, lo cual indica que, bueno, el tema de vacuna es realmente un tema crucial, es muy importante. Yo celebro que el gobierno de México haya encontrado ya una vía, sobre todo en estos últimos días, de salida, y ya empieza a moverse un poco ese termómetro de quienes están vacunando en México, y eso, bueno, pues viene a resolver y a mitigar el asunto. Pero lo mismo creo que deberíamos intentar de alguna manera con las comunidades pobres, y en esto habría que preguntarnos si además de grupos como el que encabeza Francisco Moreno, existen algunas otras instancias a las que se pudiera acudir. Yo estaba pensando, y lo comentábamos ayer, en algún grupo empresarial muy importante que tiene una fundación para la salud, el Grupo Carso, en que es realmente notable lo que han venido haciendo en materia de salud y específicamente en cuanto a COVID-19. Entonces, la difusión de esas tareas, la difusión de esos apoyos creo que pudieran ser de enorme utilidad para la comunidad, y en esto, bueno, pues sabemos el gran trabajo que realiza el consulado mexicano que encabeza la embajadora Celorio y todo lo que se hace por una comunidad de tal tamaño y de tantas carencias. Adelante, Elizabeth, ¿tú qué piensas? Yes, Rafael. Thank you, Mario. So this is actually a very important part of my research. The idea that the Mexican community or Latinx communities are not going to the doctor or resistant to going to the doctor is a very common public health data set. And one of the things that I do in my work as an anthropologist, and one of the things that we say as medical anthropologists, is that we have to listen to people's stories. We have to stop stereotyping groups and really talk and really see what's happening in the communities. And this is what I've been doing for the last several years. What I'm seeing, and some of the things that I've documented in earlier parts of my research, is that immigrant communities, especially undocumented communities, are seeking out accessing the doctor despite fear. So we know, and Ilan really laid out beautifully all of the different barriers, the environmental, all of the different social justice barriers. And yet mothers are taking their families to the doctor, right? They're putting themselves at risk. They're going out there and they're interacting with those barriers. And we have to remember that the barriers are not just political and structural. The barriers are also human. They're moving, right? People are feeling like they're disrespected sometimes at the doctor's office. They're not treated kindly. You know, community health centers like the one Ilan works at here in Houston and in the Houston, the Texas Medical Center are so important, because these are places where people that I've interviewed have said that for the first time they're treated like human beings. They go to these clinics
These clinics have staff members that are trained community health workers or agentes de salud. And these are all, who are also largely Latina women who live in these communities, who treat these people as if they were their own mothers and family members and give them the respect and the attention that they deserve. And this makes an incredible difference in terms of the quality of the care, the patient-doctor trust relationship, whether or not people are going to return. It makes a big difference. One of the things that I wanted to add is that what I'm seeing right now is I'm seeing a lot of young Latinos out there looking for vaccine appointments for their parents, for their grandparents, for their tios, for their extended family members. I have students, I have colleagues all over the nation that this is what they're doing. They are on the phone, they have taken days off of work on the phone, trying to get their elders registered for vaccinations, and doing all of the educational and emotional labor of explaining to them, dismounting the myths and explaining to them why they need to be vaccinated, and doing a lot of that human labor that really gets ignored in our communities. I think that Ilan is very, very correct about the toxic stress that exists in our communities in terms of the kind of work that we do, but also in terms of constantly having to face these racist institutions and barriers and accessing basic services. That also causes a lot of stress in our communities. Being ignored, being treated less than, with little respect in these clinics and in these spaces. It takes advocates. And so you have young people that are taking time off of work to take their parents to the doctor, to have to argue with somebody, to treat their parent or their grandparent with respect. It's not just about translation, right? It isn't just about translating from English to Spanish. It is about translating, in many cases, humanity, right? And being able to really speak for somebody's rights that are being, largely ignored. So that's very important. I also wanted to add that in Houston, the Mexican consulate in Houston has had for many years a program called Ventanilla de Salud, that is actually run by a community health worker, and it's been a really important resource to the community. They give out a lot of information. I mean, they're basically teaching people how to sign up for services. It's a really important resource that they're doing, and it's, for me, one of the things that I'm trying to do in my work is really get out this information about how much our community leaders and regular people are doing for our community so that we can survive. Because, as everybody has said, this is generational. This has been going on for so long. The government has shown that it does not care about our communities in a lot of different ways, making access harder for our communities. And yet we keep fighting and we keep surviving. And I think that if we are able to do more research and really look into what is it that communities are doing to survive, instead of keep replaying the same script that we just don't care, then we can actually learn more about how to reach these communities better. I think that here in the medical center here in Houston, the people that most need the resources are the community health centers and the community health workers that are doing a lot of this work without pay, without support, without the right amount of resources, and they're just using their own passion and energy, and these are the people that need the most support. Thank you, Elizabeth. Ilan, aparte de la vacuna, ¿qué más hacemos para proteger a nuestra comunidad, a nuestros mexicanos, a nuestros latinos de este COVID-19 y hacia el futuro? O sea, ¿qué sería, vamos, si yo fuera Santa Claus, cuáles serían las 3 cosas que me pedirías para que los latinos tuvieran una buena salud? ¿Qué hay que hacer? Rafael, de hecho, me pego con lo que estaba comentando Mario. Mandaría esa cartita de Santa Claus a la Fundación Carso y a gente que sea innovadora para crear fondos directos para instituciones comunitarias, como lo que está comentando la doctora Farfán y un servidor, y las cosas que estamos haciendo también con la COFEM, es realmente empezar a limpiar a nuestra comunidad de errores de información. Es impresionante y me duele el alma que gente se está muriendo no por el COVID-19, sino por las cosas que estamos leyendo en el internet. Se está muriendo por miedo, se está muriendo porque realmente han escuchado mensajes cruzados de todos los lados de las fronteras del mundo, donde la única realidad es que cuando nosotros tenemos miedo, tratamos de buscar una lógica de lo que está pasando.
Tratamos de poner, digo, nos quitaron el trabajo, la comida, tal vez hasta familiares perdimos, y estamos tratando de buscar una lógica y nos agarramos de las cosas porque nuestro cerebro está diseñado para eso, para buscar una historia que nos dé tranquilidad. Tal vez no la real o no la real, pero estamos perdiendo, Rafael, completamente la lucha con la desinformación. Estamos perdiendo. Hoy en día mi peor miedo es que ahorita en California, y es más, en la gran mayoría de Estados Unidos, van a haber vacunas, van a haber muchas vacunas, y ahorita están habiendo muchos problemas de logística, de hablar, pero van a resolver la parte de logística. Están abriendo centros enormes para que cuando ya haya el flujo de vacunas ya esté ahí. Están creando sistemas que luego podemos platicar de las barreras electrónicas, no electrónicas, y si se inscriban o no, que es un problema real. Pero mi peor miedo es que quiten todas esas cosas y que lleguen aquí a mi comunidad en el este de Los Ángeles o también en la parte que estamos en el condado de Orange y que digan, miren, ya está la vacuna, vengan. Y que me digan, no, me voy a esperar. Llevamos 12 meses esperando un milagro, esperando algo que nos empuje hacia adelante, que realmente nos dé una proporción de que hemos estado prácticamente en el escondite creando barreras de salud pública entre nosotros y el virus. La mascarilla, estamos utilizando otras cosas más, el distanciamiento social, lavado de manos, pero por primera vez tenemos algo que es efectivo y seguro. Y no nada más, gracias a Dios, no nada más es una vacuna, y eso es muy importante. Son 210 vacunas en el mundo que se están haciendo. 210, que por lo menos en Estados Unidos van a llegar 4 o 5 al final del año. Ahorita tenemos Pfizer y Moderna, México, estamos escuchando también que muchas vacunas ya están llegando. Y la neutralidad de la información o el miedo puede paralizar realmente que cambiemos esto. Y te voy a explicar rápidamente por qué, Rafael. En este momento, el virus está cambiando. Y la única fábrica de este virus somos nosotros. Entre más nos contagiemos nosotros, el virus cambia más. Entonces, ahorita ya tenemos una vacuna que sabemos que funciona contra el virus madre, llamémoslo así. Pero ahorita ya tenemos más de 7 cepas en el mundo que están cambiando, que gracias a Dios las vacunas están funcionando para ellas. Pero si nosotros estamos esperando más y nos echamos para atrás y nos esperamos y no estamos transmitiendo la información para todos, porque yo como gente de salud pública, yo quiero que todos se vacunen definitivamente, pero mi labor es que yo ser un mesero, enseñar qué es lo que hay en el menú y dar la información que hay para el día de hoy. Si al final la comunidad no quiere o si quiere, ya es otra cosa, pero mínimo nosotros no hemos hecho ni siquiera el ejercicio de no nada más traducir, porque lo dijo la doctora Farfán, muy bien, que no nada más es traducir en Google y pasar la información de un idioma a otro, tiene que ser culturalmente sensible. Lo platicaba, ahorita queremos realmente que la comunidad necesita comida, necesita renta, necesita protección. Si no resuelve esas cosas de sobrevivencia, ¿tú crees que quieren la vacuna? ¡Claro que no! Claro que no, van a seguir siguiendo al trabajo en transportación pública, están haciendo todas las cosas. Entonces tenemos que ver esto como un problema grande de determinadas sociales de salud y aprovechar este momento que tenemos la luz encima, ahora sí que la luz encima, para que realmente podamos realmente entender qué está pasando y hacer algo diferente para nuestra comunidad. Gracias, Ilan. Ya Marcela Celorio había insistido en estos miedos que efectivamente paralizan y que afectan toda la reacción y la conducta justamente de nuestra comunidad. Francisco Moreno, ¿qué es lo que ha hecho la COFEM? Este es un tema efectivamente, las organizaciones sociales han hecho cosas heroicas realmente, lo vimos en Nueva York, me imagino que hay muchos ejemplos en California. Platícanos un poco qué es lo que han hecho ustedes y qué es lo que piensan seguir haciendo para que justamente nuestra comunidad pues empiece a defenderse de esta pues estructural acceso que tiene a la salud en los Estados Unidos. Sí, gracias, Rafael. Mira, creo que justamente, y no es nuevo esto, siempre hemos estado trabajando con nuestra comunidad, con nuestras promotoras de salud, que tenemos más de 15 años trabajando en ese aspecto de los promotores de salud, muy eficiente. Hay que fortalecerlos más. Las promotoras... Perdón, Francisco, ¿cómo puedes decir eficiente si nuestra gente está en tan malas condiciones de salud? Perdón que ¿Sí? porque tienes muchos años, digo, pues... Desgraciadamente traemos un bagaje cultural y dice un dicho, y discúlpenme, yo soy mucho de dichos. Pancho salió del rancho, pero el rancho no salió de Pancho. Entonces todavía traemos el México, todavía traemos nuestro estilo de vida que yo lo tengo. Mis hijas, por ejemplo, aquí yo tengo 3 hijas y comen ya súper sano.
no salen de salmón y de cosas así. A mí todavía me encantan los tacos, las carnitas y esto y lo otro, aquello. ¿Por qué? Porque ese es nuestro problema principal, de que traemos una alimentación realmente, pues, ahorita ya no tan healthy, tan saludable, ¿verdad? Pero nosotros comemos rico y sabroso. Entonces, mira, en cuestión de lo que hacemos como COFEM, como consejo y otras organizaciones, no nada más nosotros, es promover el ahorro de nuestra comunidad aquí en Estados Unidos. Yo les vengo diciendo a mi comunidad por años, ¿cómo es posible de que estemos mandando todos nuestros, trabajamos duro, y veo las colotas para mandar sus $300 a la semana, a la quincena, al papá, al tío, allá a Zacatecas, a Michoacán, a Jalisco, a Oaxaca, y no dejan para ellos, se dejan solamente para pagar la renta y para medio vivir aquí por ahí con un hot dog? Entonces, obviamente todo esto nos trae consecuencias. La consecuencia de que nos están agarrando, ahora sí, esta pandemia nos agarró fuera de onda, no nada más aquí en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el ahorro interno, no traer esas camionetotas que nos encanta traer unos grandes carrazos, pero no nos alcanzamos para el pago y no tenemos ahorro. Entonces, tener siempre un colchoncito, eso es. Ahora, el problema del seguro médico, ya lo había apuntado aquí, la calidad de vida que ya lo mencionó el doctor, fortalecer las redes comunitarias, que es muy importante. La verdad, nuestra gente no está acostumbrada, muchos porque no tenemos seguro, a ir al hospital, porque, uy, el bill me va a salir bien caro. Entonces van ya hasta que ya están bien malos, ya hasta que ya están en las últimas, van al hospital general y ahí quedan. Nosotros tenemos una coalición con la California Community Foundation, en la cual, lo que mencionaba el doctor Shapiro, estamos empezando una campaña para hacerle outreach, o sea, alcance a las personas para que se vacunen, porque se hizo un estudio muy importante en el cual muchas personas no creen que se vayan a vacunar. Entonces también tenemos que ahora meterles las ideas, darles el por qué se tienen que vacunar. Entonces mucha gente no cree en esto, no cree en las vacunas. Y justamente yo creo que este apoyo que está dando finalmente el gobierno de California, que no es mucho, ¿verdad? Es el presupuesto que se acaba de pasar de 9.6 billones, en el cual va a alcanzar un cheque de $600 a cada persona indocumentada que esté haciendo sus taxes con su ITIN number, con su número de ITIN. Yo creo que pues en algo va a ayudar, también apoyado con algo que está dando el gobierno federal. Entonces yo creo que como organizaciones estamos puestos, pero necesitamos también más apoyo, primeramente yo creo de nuestro gobierno. Yo creo que también aquí el gobierno de México, como dice bien la embajadora, se cortaron todos los apoyos en estos últimos meses. Entonces obviamente pues nos quedamos cortos de acá y de allá, así es que yo creo que tenemos que fortalecer mucho todo este aspecto comunitario. Gracias, Francisco. Marcela, ¿qué es lo que mejor está funcionando para la comunidad? ¿Cuáles son los apoyos? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Cuáles serían esas 3 o 4 cosas esas lecciones del COVID-19 para fortalecer la salud de los mexicanos en Estados Unidos, Marcela? Sí. Y el bienestar en general, porque creo que va junto con pegado, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, mira, Rafa, antes de comentar eso, y tiene mucho que ver, a mí me gustaría hacer un comentario respecto a estos reportajes que salieron en el LA Times y en el New York Times. En uno de ellos, en el del New York Times, hablan del Martin Luther King Jr. Community Hospital y cómo se ha visto rebasado. Yo les quiero comentar que en tiempos normales, antes de la pandemia, ellos son grandes aliados de nuestra ventanilla de salud. Esa ventanilla de salud no solamente está en Houston, está en los 50 consulados. Entonces nosotros actuamos con todos ellos. Y es una pena porque en medio de una pandemia a mí me hubiera gustado más ver un involucramiento mayor de no solamente el gobierno, porque decir que el gobierno no le importan las comunidades se me hace muy simplista. Yo creo que esto involucra a la sociedad en su conjunto y a las autoridades. Y en medio de una pandemia yo pude observar que muchas personas y muchas organizaciones con los medios para poder ayudar no lo hicieron y no lo están haciendo y no se involucran. Entonces este es un tema de la sociedad en su conjunto. Porque si vemos a este hospital comunitario que en tiempos normales está haciendo todo lo que puede por ayudar
y estamos en medio de una pandemia, no solamente es el gobierno el que tiene que responder, sino es toda la sociedad. Y yo te puedo decir que latinos, de todas las culturas y demás, la filantropía todavía le falta mucho trecho. Yo desde este consulado he pedido ayuda a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y he tenido muy poca respuesta de las organizaciones no gubernamentales. Seguimos siendo, como dicen en inglés, the usual suspects. Ahí tienes al doctor Shapiro, con Altamed estamos desde marzo del año pasado informando a la comunidad todas las semanas, diciéndoles qué deben hacer. ¿Quiénes más están involucrados? Cuando hemos pedido ayuda a los que tienen los medios para poder ayudarnos, no he recibido una sola respuesta. Cuando hicimos un manual de resiliencia para decirles, a ver, una bolsa de trabajo para aquellos que se están quedando sin chamba, no tuvimos una respuesta. Entonces, decir que solamente es el gobierno que no le importa, no estoy de acuerdo. Yo creo que es a la sociedad a la que tampoco le está importando tanto y tenemos que trabajar en esa veta filantrópica, esa veta de solidaridad que tanto necesitamos hoy en día. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos haciendo hasta lo indecible, porque si bien no es la representación más importante, sí es la más grande que tiene México en el exterior, incluidas las embajadas. Después de la Ciudad de México, esta es la ciudad con más mexicanos. ¿Qué estamos haciendo? Pasar de dar, o sea, un consulado no está dentro de sus facultades dar ayuda humanitaria. Y lo estamos haciendo. O sea, no solamente expedimos pasaportes, no solamente tenemos relaciones políticas y diplomáticas con las autoridades. No, tenemos un centro de pruebas de COVID-19 para toda la comunidad, no solamente los mexicanos. Tenemos un programa de despensas que estamos dando ya más de 1 millón de despensas en todo el condado, aparte en el área circunvecina que es Santa Ana, San Bernardino, Fresno y Oxnard, en donde decía Mario, hemos luchado y levantado la voz por los trabajadores esenciales del campo, porque no solamente son los que están en los hospitales o en el sector salud, o están en la industria de la hospitalidad, o en la industria de la construcción, o en la restaurantera de los servicios. No, los trabajadores esenciales del campo, que estamos hablando, alzando la voz desde el año pasado, y yo veo a la gente que me dice, sí, qué bueno que escribiste, y sí, qué bueno que le dijeron al gobernador, y sí, qué bueno, pero no hacen nada por ayudar. O sea, la verdad es que nos estamos rompiendo la cara por informar, porque sí hay un problema de desinformación, pero hay muchas otras fuerzas que nos están impidiendo dar esa información y que esa información llegue a toda la comunidad, sobre todo a la comunidad más vulnerable. Porque nosotros podemos hablar aquí ahorita, pero tú dime si un trabajador agrícola nos va a escuchar y va a entender lo que estamos diciendo. Entonces, el reto es cómo hacer accesible información correcta y veraz a aquellas personas que son más vulnerables. Muy claro, Marcela. Entramos, si quieren, ya a la ronda final. Hay muchas preguntas para Elizabeth. Ojalá y Elizabeth puedas contestar por ahí algunas. Yo, digamos, lo que creo que esto va a traer, entre otras cosas, va a cambiar la narrativa. Esa narrativa simplona de que el mexicano que se fue a Estados Unidos, que ya está allá, ya la hizo, pues no es cierto. Esto descorrió el telón de la pobreza, de las grandes brechas, decía Ilan Shapiro justamente, que tienen los latinos en relación a otros grupos, incluso minoritarios, como los asiáticos, por ejemplo. Entonces, me parece que ya nos dimos cuenta que aquí hay una subclase. Cuando decíamos, ¿cuál es el futuro de los latinos? Cuando uno ve la educación, por ejemplo, a mí hay algo que no se me olvida, y los que estudian justamente el tema de educación de las minorías dicen que los asiáticos están educando a sus hijos para ser los nuevos presidentes de empresa, y los latinos no necesariamente, porque no les va bien en la escuela a los latinos. Entonces, mirando hacia el futuro, Elizabeth, y qué bueno que has insistido en romper con esos estereotipos, porque muchas veces nosotros mismos nos dañamos con esos estereotipos, pero digamos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo ves
una antropóloga médica este tema, ¿qué lecciones habría del COVID-19 para finalmente que la comunidad latina, para que la comunidad mexicana resurja fortalecida de esta, yo te diría, terrible tormenta que ha estado experimentando y que ha estado sufriendo? Thank you. I think that the most important thing that has come out of this hour of webinar is that there are a lot of different problems that are affecting our community. It's never just one. And the most important thing that we have to do, and this is, this is what anthropologists try to get, public health to understand, and a lot of other government sectors to understand, is that we cannot just focus on one thing. We have to think holistically everything that's happening and really understand everything that's happening at different levels. And so, yes, at the level of the federal government, state governments, city governments, local communities, so much pressure is put onto local communities to do everything. So the government excludes people in, the Affordable Care Act excluded 11 million, more than 11 million undocumented immigrants and their families from access to quality healthcare. The worst thing about the Affordable Care Act is that it excluded undocumented immigrants, even if they were able to pay full price for their healthcare. Okay, so this wasn't about not giving them federal funding. This was just about pure xenophobia and racial exclusion. Okay, so these kinds of things fundamentally affect our community. The thing that the Affordable Care Act and the fact that the Republican leaders in Texas did not expand Medicaid meant that we relinquished millions of dollars in federal aid that would have gone directly to our community health centers, that would have gone directly to our public hospitals, to Lyndon B. Johnson Hospital and to Bentop Hospital, that treat the majority of uninsured, primarily Latinx, primarily immigrant communities, right? These structures have been struggling since then, and we have seen the pandemic hit them really hard because of these policy decisions that were made. And so it is important that we recognize that, and it is important that we demand rights from the government. Healthcare is a human right, and that needs to be changed. And that is, we can't just expect, our local leader down the street, Ilan, to take care of everybody, right? The government has to take care of its people as well. So it requires multiple, rage at different intersections. That is very important. And as, one of the things that, I want to say to Francisco is, I appreciate your work in the community, but I would caution you in some of the things, the way that you express your, towards the Mexican community, right? It really can come off as offensive and even giving blame to community members. You said, el rancho se queda, nos quedamos con el rancho. We know that the majority of Mexicans especially have been here for 10 years or more, but the majority of Latinos have been in the United States for 10 years or more. And so these are communities that have assimilated, over almost 80% of Latino communities speak English, including Mexican communities. So these are communities that are highly assimilated, who understand the structures, and as I said before, who are working very hard to access these structures the best ways that they can. What I have seen in my research, and particularly in Houston, is that you have a very overworked and very overwhelmed and very overburdened public health sector, right? And that is one of the main issues, right? You can't. Why is it that somebody said, that the promotores de salud, the community health workers, haven't been that effective? Because there's too much need and there's not enough of them, right? And they are also human, right? And they also need resources and help. Today, I thought it was really interesting. One of the things that I've been emphasizing a lot is that, we need to rethink this concept of vaccine hesitancy. It is a term that has been used specifically to talk about communities of color, Black and Latinx communities. And it's really problematic because really it lays the blame on these communities rather than really looking at barriers and socio-political barriers and structures. The New York Times today just published a report from the Monmouth University Polling Institute that was actually published in 2003. And what they found was that reluctance to vaccine is driven more by partisanship, right? So what political party you're part of than any other demographic feature,
right? And so if you're a Democrat, you're more likely to get vaccine than if you're a Republican. That is the driving force, right? So we need to really be careful with how we throw around the word culture, because this is where a lot of the medical racism, really sat in the early part of this country. I think that a lot of people don't really know the history of eugenics in the United States, and particularly in California, where you had, for almost 60 years, if not more, the forced sterilization of Mexican women and Mexican origin women. More than 20,000 women are forcibly sterilized in California, but we know all over the United States. And so, Mexicanas, Puerto Ricanas have really suffered historically in terms of medical racism in this country. And so part of what eugenics did at the beginning of the 20th century was to say specifically that Mexican and Catholic culture was deficit, right? They created this idea of deficits in Mexicanness, right? And this was the objective of eugenics. And this is one of the things that anthropologists have been working really hard to dispel, because there is no, there is no race gene. And so we need to be very careful with how we, use that word, and how we, are focusing, are understanding the socio-political and not attributing it to culture. Those are two very different things. Or national origin, because really we're saying national origin, right? Because culture means everything that we do. And so it is very important that we are careful, because we do, especially as leaders in our communities, we need to be setting the right kind of tone for our communities, and not redirecting blame onto the community. Blaming, shame, we know, right? There's been various reports that blaming and shaming is not going to get people to go to the doctor, right? You're not going to shame people into getting vaccinated. So that's really important to understand. Thank you, Elizabeth. Te voy a presionar en algo. Estás diciendo, o sea, que la reforma de Obama de salud dejó sin acceso a los latinos. Sin embargo, es una reforma que accedió, que como 20 millones nuevas de personas tuvieron acceso a la salud. Me imagino, no soy especialista en esto, que puede haber una convención. Yo estaba, fíjate nada más qué cosa, Elizabeth, el día que aprobó el Congreso la legislación más importante de la era Obama, Felipe Calderón le habló, el presidente Calderón le habló a Obama, yo estaba ahí, yo le preparé los talking points para felicitarlo, y le dijo Obama, gracias Felipe, fíjate que estoy muy preocupado, enormemente preocupado, porque no vamos a poder cubrir a los indocumentados. Lo tenía claro Obama, pero yo sí lo vi, digamos, como una política social progresista, en que mucha gente, entonces, digamos, ¿podrías esclarecer eso, por favor? Brevemente, sí. Ya es que lo mencionas, desde esto, te digo, Obama tenía conciencia y estaba preocupado. Yes. En todo caso, a lo que quiero seguir y preguntarle a Marcela, Francisco y a Ilan, es que vivimos una nueva era en Estados Unidos, ya Mario, yo creo que en Estados Unidos ya regresó el Estado, es decir, ya hay un presidente que cree en el servicio público, que cree en el gobierno federal, y quería preguntarles a los tres cómo ven, digamos, pues yo creo que un nuevo amanecer en temas sociales con Biden, pero si me puedes contestar eso, Elizabeth. Yes, thank you. And I think that it's important, yes, it is important to clarify that the Affordable Care Act was one of the first in many, many years, I think 20 years, healthcare reforms that we've had in this country. So it's fundamentally important. The way that it made insurance more accessible to a lot of people in a lot of different sectors is very important, but particularly the way that it held insurance companies accountable, right? And really set limits to how, one of the most important things that the Affordable Care Act did was to get rid of the long list of pre-existing conditions that they've kept a lot of people uninsured. And also got rid of, insurance companies being able to just drop people, out of nowhere. So it set a lot of limits that I think are very important. And yes, opened access for a lot of things, but it's not perfect, right? It is not perfect. And what we wanted, what a lot of us wanted, is a universal health policy, right? Healthcare for all, Medicaid for all. And this is what people like me and others are continuing to fight for. Yes, so I just want to say, the last thing I want to say is that, but it did hurt Latinos more than others, primarily because of how it excluded immigration status. Thank you.
A ver, vamos, una última participación. Si quieren empezamos por Francisco Moreno, luego por Ilan, luego con Mario y acabamos con Marcela. Digamos, en la época Biden, ¿cómo ven el futuro? Hay ya una reforma migratoria en ciernes. Me parece que por ahí tenemos que aliarnos con esta nueva administración. Me parece que hay alguien en la Casa Blanca que está preocupado, que además parece que aprendió de los errores de Obama, que desde luego que hubo errores, aparentemente en el tema de salud y en el tema migratorio, pero entonces, ¿cómo ven las cosas hacia futuro? Y les pido, digamos, que hagan una última conclusión. Empezamos contigo, Francisco Moreno, luego vamos contigo, Ilan, luego con Mario y cierra Marcela Celorio. Por favor, adelante, Francisco. Sí, muchas gracias, Rafa. Bueno, pues justamente en este preciso instante, en este momento, estamos varias coaliciones trabajando, mínimo aquí en Los Ángeles y también con otros amigos en Chicago, Nueva York, en Texas, latinas, coaliciones latinas, para poder de alguna manera pues estar presente en estas grandes decisiones que se están haciendo en el Congreso. Ya sabemos, lo acabas de mencionar, Rafa, de esta propuesta de Biden muy extensa para poder legalizar a estas 11 millones de personas. Justamente para nosotros, pues es un baño nuevo, estamos reanimados porque pueden pasar muchas cosas. Ahorita es momento de negociación, ahorita es el momento en que obviamente los republicanos ya dijeron no nos gusta esta propuesta, está muy amplia, va a beneficiar a mucha gente, en fin. Yo creo que ahorita como organizaciones comunitarias estamos listos para tomar esa responsabilidad y unirnos a estas grandes organizaciones nacionales, regionales, que las cuales estamos, la finalidad es lo mismo. Les decía en otro webinar ayer o antier, es un trenecito en el cual podemos ir ahí, vacas, chivos, borregos, pero todos vamos hacia un mismo final. Vamos a una reforma migratoria. La idea es, no queremos llegar al principio, sino queremos que se haga. Entonces, estamos sobre eso y obviamente al tener una reforma migratoria podemos tener muchísimas cosas. Yo les digo, vamos a abrir una nueva vida, una nueva cara para nuestra gente que no tiene documentos, la economía va a mejorar, van a estar más orgullosos ya de pertenecer a este país, en fin, todo puede cambiar y más que nada también poder ya ser parte y tener pues más base aquí, como por ejemplo salud, podemos mejorar nuestra calidad de vida. En fin, hay muchas cosas que se nos abren y no quiero alargarme. Yo creo que estamos emocionados porque muchas cosas pueden pasar y ahora sí estamos esperando ese cambio, Rafa. Gracias, Francisco. Ilan, adelante, por favor. Mi sueño, unificación, la pandemia va a terminar. Vamos a luchar, vamos a tener la vacuna, vamos a tener todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer a futuro? En ambos lados, porque hay pocas poblaciones en el mundo que puedan realmente influenciar de una manera positiva en dos países de la manera que nuestra comunidad puede hacerlo. Y no nada más aquí, sino es el caso de Guatemala y otros lados más. Entonces, es sumamente importante entender que la salud del hispano en Estados Unidos es la salud de Latinoamérica. Por la parte económica, la parte social, política y todo lo que lleva con esto. Y todo empieza, y lo estamos viendo en este momento, con el ámbito de la salud. No hay más. Estos problemas son un problema de salud pública, no es un problema político. Esto es un problema de un virus, no realmente de que estamos evidenciando colores o partidos. Eso se tiene que manejar de esa manera y sabemos cuáles son las respuestas y sabemos qué tenemos que hacer, porque el tema no es nuevo. La cosa es que ahora lo vemos más cerca, ahora lo estamos sufriendo mucho más. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como comunidad? Y como comunidad, no nada más los hispanos, sino como humanos, para realmente empezar a dar mejores oportunidades en esos determinantes sociales de la salud, que son claves para todo eso. Entonces, en este momento definitivamente tenemos, y con esto voy a terminar, Rafael, la verdad les agradezco sumamente esto y tengo que correr a ver pacientes porque me van a matar. Es sumamente importante en estos momentos de empezarnos a vacunar contra el miedo con una dosis de verdad. No puedo cansarme de decir eso, porque el momento que nosotros reconectemos la parte que lo primero que nosotros tenemos que hacer es platicar con un ser humano, validar esto. Yo ya me puse la vacuna, me la puse por mí,
por mi familia y lógicamente por mi comunidad y mis pacientes, para empezar a cerrar este ciclo que tanto nos ha dolido. De la misma manera, estoy yendo a las escuelas aquí en East LA para dar clases a los estudiantes de primaria y de preparatoria de que pueden llegar y pueden hacer cosas. De la misma manera que me pongo en las pilas con las promotoras y estamos en las calles virtualmente para buscar estas cosas y también trabajando para que la gente sea representada y que entienda cómo poder hacer eso. Entonces, este no es una sola respuesta, son múltiples cosas. Yo fui de ese grupo que estaba trabajando con la Casa Blanca para crear el ACA, el Affordable Health Care Act, justamente de la parte para los migrantes, y sabíamos que esa parte no iba a llegar muy lejos porque iba a ser una ficha de ahora sí, de valorar muchas cosas y el cabildeo que se hizo, y es una realidad, pero en este momento tiene que ser una solución binacional, multilateral, con muchas cosas y aristas, porque la responsabilidad de mandar remesas a todos Latinoamérica y tener la responsabilidad aquí de salud también abre muchas conversaciones muy interesantes. Agradezco sumamente este foro. Embajador, un placer. Mi querido Francisco, un placer. Doctora Farfán, como siempre, un gusto escucharla. Doctor Melgar, un placer. Adelante, Mario Melgar. Gracias. Vete a atender a tus enfermos. Olvídate de nosotros. Adelante, Mario. Tu micrófono, Mario. Tu micrófono, Mario. Ya va medio discurso, Mario. Todavía no tiene. Tengo un comentario y una propuesta que hacerles. El comentario tiene que ver con el comportamiento de las remesas ahora que siga avanzando el programa de vacunación en los Estados Unidos y no a la misma proporción y ritmo el de México. Me ha llamado mucho la atención que en esta época de dificultades económicas, el punto crucial de la, digamos, de la ecuación económica es que subieron las remesas. Incluso el presidente de México hace unos días festejó que habíamos llegado ya a recibir 40,000 millones de dólares, que era la fuente más importante de divisas provenientes del exterior. Un poco, si los economistas en algún momento pudieran visualizar qué es lo que va a pasar cuando sigan estas vacunas avanzando, si las remesas lo van a hacer en la misma proporción, porque el país tiene que prepararse para eso. La otra propuesta que les tengo es que me ha gustado mucho participar en esta mesa, lo agradezco, pero no me gustaría que simplemente quedara aquí como un buen ejercicio que disfrutamos quienes participamos en él, que yo espero que le haya sido muy útil a quienes lo escucharon, pero que probablemente lo pudiéramos cerrar con una nota de conclusiones, que hiciéramos llegar a una serie de actores que pueden tener interés en el tema, con lo cual simplemente cerraríamos el círculo. Estoy pensando en el nuevo embajador de México en Estados Unidos que acaba de ser confirmado, un poco para decirle, mira lo que está pasando en las comunidades pobres de Los Ángeles. Aquí en esto, bueno, creo que la embajadora Celorio nos debe decir si esto es conveniente o no es conveniente, pero de otra manera me parece que es importante que en la Casa Blanca sepan que hay un grupo de mexicanos y de mexicanos americanos y de americanos que están atendiendo y que están revisando este programa y que arribaron a una serie de conclusiones porque pues es un trabajo colectivo de todos nosotros. Entonces, a lo mejor una nota de conclusiones que pudiera difundirse. En México creo que tendría muy buena recepción en el periódico y no solamente en el Universal, sino en los 7, 8 periódicos afiliados y bueno, tendríamos ahí una repercusión importante de las conclusiones a las que hemos llegado y simplemente pues es ponernos a escribir una cuartilla y circularla entre nosotros para opinar. Cuenta con eso, Mario. Vamos a hacer vamos desde el centro, te vamos a mandar a ti primero unos takeaways que le mandamos, que le llamamos así, de esta conversación para que tú lo mejores y se lo mandamos a todos. Y efectivamente vamos a pedirte que cabildees en el Universal y en todos los periódicos que acompañan en esta transmisión. Y les agradezco a todos. Marcela, tienes la última palabra. Gracias, Marcela, por tu entusiasmo, gracias por tu profesionalismo y gracias por recordaros que efectivamente trabajas para el Estado mexicano, es decir, es más allá de un gobierno y es un esfuerzo muy importante el que tenemos que hacer todos los mexicanos para evidentemente cerrar estas brechas que son terribles
y una pandemia que ha golpeado terriblemente a México y a los mexicanos en Estados Unidos. La frontera no fue una barrera, esto nos ha pegado parejo, ha sido un sufrimiento terrible. Así es, gracias, Marcela, por tu entusiasmo, por tu profesionalismo y por participar en esto. Al contrario, Rafa, ha sido fascinante porque fíjate que no solamente estoy agradecida por la invitación a participar en este foro, por escuchar las diferentes miradas a una problemática que estamos enfrentando todos, sino porque también me siento muy privilegiada de poder servir a mi país durante más de 25 años, esencialmente en Estados Unidos, en la costa este, en la frontera, ahora aquí en Los Ángeles. Y eso me da una visión muy, muy amplia de lo que está pasando y puedo empatizar con el punto de vista de la doctora desde la academia, puedo empatizar con el punto de vista del activista que lo vive día a día, boots on the ground, y puedo empatizar con el doctor que es un gran aliado precisamente ahora que estamos ayudando a la comunidad. Lo que me queda claro es que esto es un tema multifactorial, o sea, no podemos decir que esto es un tema que tiene que ver con la cultura, no podemos decir, o sea, exclusivamente, no podemos decir que es un tema de racismo, no podemos decir que es un tema de recursos, no podemos decir que es la sociedad únicamente, no podemos decir que es el gobierno, sino que es un tema que tenemos que abordar desde todas estas distintas miradas para encontrar una solución. Y yo me quedaría con una reflexión que para mí ha sido muy importante. Y qué bueno que se hacen estos reportajes del New York Times y de Los Angeles Times, porque nos hacen ver cuáles son las problemáticas que estamos enfrentando. Pero para mí también es importante ver el otro lado de la moneda. Y yo te puedo garantizar que desde el consulado hemos realizado enormes esfuerzos por ayudar a la comunidad y no hay una sola nota en Los Angeles Times o en el New York Times de todo lo bueno que sí se está haciendo. Y yo te puedo garantizar que este fin de semana nosotros estamos haciendo una jornada especial para todos los adultos de más de 65 años para que vengan a obtener su documentación. Pero no solo eso, ya les garantizamos una cita para vacunarse. Entonces, te puedo garantizar que no va a haber una nota del New York Times diciendo esto. Entonces, siempre es importante encontrar el balance en todas toda la problemática que estamos enfrentando. Y yo te agradezco porque siempre nos has dado la oportunidad de expresarnos, de comentar lo que estamos viviendo y me encantaría que el nuevo embajador en Washington pudiéramos hacer una conversación entre la costa oeste y la costa este, pero sobre todo él que tiene la mirada de la relación bilateral de México-Estados Unidos. Bueno, con eso cerramos. Vamos a invitar a Esteban Moctezuma pronto. Gracias, Elizabeth Farfán, por compartir con nosotros tu conocimiento, tus puntos de vista agudos de una académica que claramente está en esa trinchera. Gracias, de veras. Gracias, Francisco. Querido Mario, un abrazo allá a San Antonio. Ya se despejaron los cielos en Texas, así es que, y gracias otra vez, Marcela y a Ilan Shapiro. Gracias a mi equipo y al equipo de Marcela por hacer esto, y al Universal y a toda esta serie de diarios. Nos vamos a ver el segundo viernes de marzo, así es que un fuerte abrazo y bueno, esperemos poder publicar esto justamente el Universal. Y muchas gracias, Marcela. De veras, creo que es un cierre muy importante el que efectivamente podemos criticar muchas cosas, pero también ha habido actos heroicos y ha habido mucho trabajo y mucha pasión justamente para trabajar por nuestra comunidad que ha sufrido de veras una terrible tormenta, pero como bien lo decían todos, vamos a salir adelante. Hasta luego. Muy bueno.